Buenos días, hermanos. Vamos a orar antes de dar inicio a la enseñanza. Padre Celestial, gracias por permitirnos esta mañana, este mediodía, haberte alabado, Señor, poder haberte cantado junto con mis hermanos y hermanas allá en sus casas, en medio de este tiempo que en tu sabia soberanía tú has permitido, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has dado la vida, porque hoy nos levantamos, pudimos respirar y hoy podemos iniciar esta semana, este principio de semana, alabándote, adorándote, Señor, congregándonos para darte toda la gloria y la honra, Señor, y aprender de tu palabra y conocer, Señor, y estar preparados para las cosas que tú tienes para estos últimos tiempos. Te pido en el nombre de Jesús que con tu gracia, Señor, con tu dirección, pueda yo compartir tu palabra con toda claridad, que sea tu palabra viva y eficaz, hablando a la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada persona, Señor, que escuche estas enseñanzas. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu obrando y dándonos entendimiento, porque es claro que tú nos quieres hablar de manera personal, a cada familia, a esta iglesia local de Dios Restaura y a los que escuchan este mensaje, porque es tu palabra que tiene poder para salvación. Gracias te damos en esta mañana, te exaltamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a seguir esta mañana con nuestra serie Cristiano de a de veras, Cristiano de verdad. Estamos en la enseñanza 36 y nos faltan muchas, y estamos viendo las características espirituales del verdadero cristiano a la luz del Sermón de la Montaña, específicamente de las bienaventuranzas. Entonces, todo esto que hemos visto nos deja en claro que a Dios, que a Jesucristo le interesa sobremanera transformarnos interiormente. Sus enseñanzas, la palabra de Dios, está a transformarnos interiormente, a transformarnos espiritualmente, para que cada día nos parezcamos más a Él. A Dios le interesa lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Al mundo, lo sabemos, de manera general, al mundo le interesa lo externo. La gente mira lo que está delante de sus ojos, cuánto tienes, cuánto vale tu éxito, tus logros, tus estudios. A la gente en general no le interesa realmente lo interior. Yo estaba recordando aquel famoso jugador de fútbol que recién murió, Diego Armando Maradona, en el Mundial de 1986. Era yo apenas un niño de unos añitos, ya tenía yo creo que unos 15 años más o menos. Y este jugador fue sobresaliente, pero por ahí en uno de los partidos hizo trampa, ¿no? Metió la pelota con la mano, y esa jugada supuestamente polémica, pero era un ídolo. Diego Armando Maradona, de hecho, existe una iglesia maradoniana que comenzó y se integró en sus inicios con 250,000 seguidores. Entonces la gente de verdad lo trataba como un dios, un ídolo, pero a la gente no le importaba su interior, porque sabemos que tristemente su vida fue una vida de excesos, de libertinaje, de inmoralidad, pero para la gente era un ídolo, porque a la gente en general no le interesa lo interior, insisto, se apantalla más con lo exterior. ¿Cuántos artistas, cantantes famosos, escritores llevan vidas de libertinaje, de inmoralidad y son aplaudidos? ¿Cuántos cantantes son unos inmorales, pero salen a los auditorios y la gente les aplaude? Las chicas se desmayan con los cantantes hombres, etcétera, etcétera. Es la
inmoralidad, porque a la gente no le interesa lo que hay en el interior, pero a Dios sí. Físicamente, o más bien la gente mira lo que está físicamente delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Ahora, una realidad muy clara es que eso cada vez será mayor, la gente está más enfocada en lo exterior. Si ustedes tuvieron a bien ver la toma de protesta del nuevo gobierno en el país del norte, en Estados Unidos, se habrán dado cuenta que, pues para empezar, la mujer que cantó el himno nacional de ese país, pues una mujer profundamente liberal, inmoral, libertinaje, pro ideología de género. Luego cantó otra mujer también profundamente inmoral, desde el vestir. ¿Saben de quién hablo? No se trata de estar mencionando, pero es impresionante que esa toma de protesta, la mayoría de los críticos de televisión dijeron: viene un buen tiempo para Estados Unidos, ahora sí Estados Unidos tiene rumbo, ahora sí Estados Unidos va a cambiar para bien. Y miren, cuando sucedió la toma de protesta, como cada vez que cambia gobernante en ese país, juran con la mano en la Biblia, una aparente señal de respeto a la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Y este nuevo mandatario juró, como cada mandatario, con la Biblia. Pero unos minutos después, mis hermanos, firmó 17 órdenes ejecutivas, vamos a llamarle, como le llaman aquí en México, decretos presidenciales, entre los cuales, fíjense, de 17 que firmó, instrucciones presidenciales, órdenes ejecutivas, 5, por lo menos 5, tienen acciones y decisiones contrarias a la Biblia sobre la cual había jurado minutos antes. Y hablo de órdenes ejecutivas a favor de la homosexualidad, de la ideología de género, y del aborto. O sea, por un lado juró con su mano en la Biblia y luego, de una manera de total incongruencia, dictó leyes que van en contra de la Biblia, de la que había jurado momentos antes. Y una de esas órdenes ejecutivas, pues, es totalmente a favor del aborto en los Estados Unidos, que se había detenido en los últimos 4 años de la administración anterior. Para que se den una idea, por ahí les pongo un cuadro. El año pasado, 2020, murieron, escuchen, por SIDA 1.7 millones de personas, 2020. Por este virus que hoy tiene a la humanidad en vilo, murieron 1.8 millones de personas en el mundo. De cáncer murieron 8.7 millones de personas. Por diferentes enfermedades coronarias, cardiovasculares, 17.9 millones de personas. Pero escuchen, bebés, seres humanos en el vientre de su madre, 42.6 millones de seres humanos, niños y niñitas, formándose en el vientre de su madre. Y así este gobernante, por un lado, juró con la Biblia una aparente posición de respeto a la Biblia y a la palabra de Dios, y por el otro lado autorizó el asesinato inmisericordia de bebés en el vientre de su madre. Y hace unos días ya firmó para que se vuelva a apoyar a organizaciones pro aborto en México. Pero eso sí, unos minutos antes usaron la Biblia. Y ahí participó un pastor, porque invitaron a un pastor, como suelen hacerlo, pero es un pastor supuestamente cristiano que está a favor de la ideología de género. Y entonces decían la gente y los noticieros: volvió la normalidad a Estados Unidos. Y pues sí, volvió la normalidad sin Dios, volvió la normalidad apartados de Dios.
Entonces lo que vemos pues es que a la gente pues no le interesa lo interior. ¿Se acuerdan cuando Dios manda a Samuel a escoger al rey que sucedería a Saúl? Y va con Isaí, porque ahí lo manda Dios. Isaí saca a todos sus hijos para ver si ahí está el rey de Israel que Dios va a elegir. Y miren lo que dice 1 Samuel 16:8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, uno de sus hijos, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y luego dice el versículo 9, hizo pasar Isaí a Sama y dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10, hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Y dice el 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor que apacienta ovejas. O sea, ni lo habían llamado a David. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Qué pasó aquí? El versículo 7 nos aclara la situación. Dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: antes de ir a escoger al que sería el rey, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, escuchen, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Es clara la palabra de Dios. A Dios le interesa nuestro interior, transformarnos interiormente, y la gente mira solo lo que está delante de sus ojos. Por eso Dios, desde el momento mismo en que nacemos de nuevo, dice Filipenses 1:6, que Él comenzó una buena obra que la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Desde el día 1 de nuestra conversión, Él comienza a transformarnos interiormente, espiritualmente. Entonces, con esto pues, entremos a las bienaventuranzas, porque habla de las características internas, espirituales, interiores, del que verdaderamente es discípulo de Cristo. Eso hablan las bienaventuranzas. Ahora, me estaba yo recordando que hace algunos años les leí, por ahí encontré en el internet, las bienaventuranzas mundanas. Déjenmela leérselas, porque reflejan de alguna manera el modo de pensar del mundo. Dicen así estas bienaventuranzas del mundo: bienaventurados los listos, que son capaces de engañar a medio mundo, porque ellos serán triunfadores. Bienaventurados los ricos y famosos, porque disfrutarán las riquezas de este mundo y de la vida. Bienaventurados los campeones, porque ellos ganarán al mundo y no sufren derrota. Bienaventurados los exitosos y triunfadores, porque no hay obstáculo que se les oponga. Bienaventurados los que piensan positivo, porque todo lo que declaran lo recibirán. Bienaventurados los fornicarios, que hasta pueden tener más de una mujer o tenerla sin casarse, esos sí son abusados. Bienaventurados los que confían en sí mismos, gócense y disfruten de Óscares, Grammys, reconocimientos que merecen solo los triunfadores. Bienaventurados los que no lloran, esos son hombres de verdad, verdaderos machos. Bienaventurados los que han salido de la pobreza económica y de la mediocridad, porque de ellos son los reinos de este mundo. Atentamente, Lucifer. Miren, así es el modo de pensamiento de este mundo. ¿Saben por qué? 1 Juan 5:19. Porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno.
Por eso esta manera de pensar contraria a la palabra de Dios, por eso va a haber una avalancha de ataques a la iglesia cristiana en estos últimos tiempos, porque no pensamos como el maligno, porque no pensamos como la mayoría del mundo, sino como la palabra de Dios enseña. Entonces, la enseñanza de Jesucristo es totalmente opuesta a la forma de vida y de pensamiento del mundo. Por eso la primera bienaventuranza, ¿cómo empieza? Recordando Mateo 5:3, que prácticamente estamos terminando la primera bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados, supremamente bendecidos, muy bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu? Ya todos podemos responder: aquel que reconoce que es un mendigo espiritual, aquel que reconoce que es un pordiosero, que no tiene nada, que tiene una carencia absoluta de recursos, y por eso, como mendigo, pobre, pordiosero, estiramos la mano clamando la misericordia de Dios. Y es ahí cuando somos bendecidos, porque en ese momento Dios extiende su misericordia en la vida del que reconoce que realmente es un mendigo. Les digo, y les decía hace 8 días, la diferencia entre uno cristiano y un cristiano es que ambos son mendigos espirituales. Pero el verdadero creyente lo reconoce. Reconoce Juan 15:5 que separado de Dios, separado de Jesucristo, nada podemos hacer. Y si algo logramos hacer, y si somos exitosos en algún área, en nuestra profesión, en el servir a Dios, en alguna circunstancia, debemos siempre darle la gloria a Dios, como Pablo. Pablo fue un hombre que predicó el evangelio en toda Asia, sin recursos como los había ahora, viajando en burro, en carretas, llevando el evangelio por doquier, usado poderosamente por Dios para alcanzar a los gentiles. Pero él dijo claramente en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce: no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Ese es el pobre en espíritu. Reconoce que no puede nada sin Cristo. Reconoce Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. Nada que verdaderamente sea eterno, trascendente, de verdadera trascendencia espiritual y eterna. Claro que sí podemos hacer muchas cosas sin Cristo. Muchas tonterías. ¿Cuántas hicimos? ¿De cuántas nos lamentamos hoy en día? Si hubiera conocido a Cristo, si hubiera tomado esta decisión orando a Dios, cuántas tonterías hubiéramos dejado de hacer. Pero cuando venimos arrepentidos, reconociendo nuestra pobreza espiritual, en ese momento somos bienaventurados, porque reconocemos que no somos ni tenemos nada. Todo es la pura y absoluta gracia de Dios. Amén. Ahora, recordando de Pablo, allá en 2 Corintios 12, Pablo fue un hombre que por gracia de Dios tuvo una revelación de la palabra impresionante. Escribió 13 de las 27 epístolas o de los 27 libros del Nuevo Testamento. Tuvo revelación impresionante sobre las doctrinas que hoy podemos conocer: la gracia de la salvación, el perdón, la doctrina del pecado. Tuvo una revelación impresionante. Pero Dios, conociendo la tendencia del ser humano, aún del cristiano, porque todavía estamos en la carne, la tendencia a la soberbia y al orgullo, dice 2 Corintios 12:7, y Pablo lo reconoce y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hemos estudiado que finalmente eso significa: tuvo una enfermedad que lo ubicaba. A ver, Pablo, dependes de mí. El Señor así lo permitió. Obviamente dice el versículo 8 que Pablo rogó 3 veces al Señor: quítalo de mí. En 3 momentos de su vida clamó: Señor, sáname, Señor, quita esto de mí. Pero sabemos la respuesta de Dios, versículo 9: y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya vieron? ¿Qué le dice Dios? Bástate mi gracia. O sea, mi gracia, la capacidad que yo te doy para actuar, para servirme, para vivir, es suficiente. Porque además le dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra debilidad, atseneia en el griego, significa fragilidad. Debemos reconocer, mis hermanos, que somos frágiles. Significa vulnerabilidad, debilidad. ¿En dónde? ¿En quién se perfecciona, se ejecuta el poder de Dios? El que reconoce su debilidad. Señor, soy frágil, no puedo. ¿Cuántas veces llegamos, Señor? No puedo, no sé qué hacer, como estudiamos las semanas pasadas. Pero ahí es donde obra el poder de Dios. Ese es un pobre en espíritu que reconoce su vulnerabilidad, su fragilidad. Por eso dice aquí en el versículo 9, por tanto de buena gloria me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo reconozco mi debilidad, dejo que el poder de Dios obre en mi vida. Ahí es cuando soy bienaventurado. Cuando reconozco, Señor, me gozo en mis debilidades, en reconocer que soy débil, que no puedo porque soy incapaz por el pecado, por esta carne inútil, y vengo a ti porque sé que con esta actitud de reconocimiento voy a dejar que el poder de Dios obre en mi vida. Poder de Dios que obra para hacernos crecer espiritualmente, para servirle. Es decir, el poder de Dios no se reduce a milagros, aunque Dios los hace porque es soberano, porque es misericordioso. Pero el poder de Dios va más allá. Mucha gente reduce el poder de Dios a ver predicadores tumbando personas o manifestaciones increíbles, llamativas. Pero se necesita el poder de Dios para vencer el orgullo. Se necesita el poder de Dios para vencer el pecado. Se necesita el poder de Dios para seguir firme y adelante. Se necesita el poder de Dios para ser fiel a tu esposa. Se necesita el poder de Dios para ser una esposa ayuda idónea que sabe sujetarse al esposo. Se necesita poder de Dios para ir a la escuela, al trabajo y ser testigos de Jesucristo. Se necesita poder de Dios para hablar de Jesucristo, más aún en los tiempos que vivimos, donde se va a arreciar, ya comenzó la persecución de muchas maneras. La persecución digital ya empezó, lo vamos a hablar ahora que entremos a la última bienaventuranza. Y les voy a poner al día cómo ya muchos pastores a nivel mundial están viendo cerrados sus canales de YouTube, sus canales de Facebook, sus redes sociales, están buscando alternativas. Ya empezó la persecución, muchos libros están siendo prohibidos. Por ejemplo, en Amazon, libros que hablan de la palabra de Dios, empieza, así como antes quemaban las Biblias en Rusia, etcétera, ahora con la prohibición digital es una manera de quema de libros, de querer callar a la iglesia, pero a la iglesia nada lo detendrá, porque venimos en el nombre de Jesucristo. Pero para eso se necesita poder de Dios. Entonces dice Pablo, regreso a 2 Corintios 12:9, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice el versículo 10, por lo cual, fíjense lo que dice Pablo, está enfermo, tiene una enfermedad que Dios permitió para que no se exaltase, pero él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en mi fragilidad, me gozo en mi vulnerabilidad. Y es más, dice, en afrentas, en necesidades, se gozaba en su necesidad, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? ¿Era masoquista? No, porque ahí está la respuesta. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Es decir, cuando yo reconozco mi debilidad, soy fuerte porque sobre mí reposa el poder de Cristo. Por eso, Mateo 5:3, por eso somos bienaventurados los pobres de espíritu o los pobres en espíritu, porque Dios obra en el que se reconoce necesitado de Dios. Cuando reconocemos que no podemos, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco esta verdad, es cuando Dios verdaderamente obra. Ahí lo vemos, 2 Corintios 12:10. Pablo dice, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Cuántos están pasando necesidades, afrentas, debilidades? Gózate, reconoce tu necesidad de Dios, porque entonces vas a ser fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el principio que se desprende ahí, porque es cuando Dios obra, cuando reconocemos nuestra realidad. Cuando reconocemos nuestra realidad de incapacidad, de vulnerabilidad, de falta de capacidad de salir adelante. Solo la gracia de Dios, y es cuando ahí Dios obra. Pero cuando alguien se cree autosuficiente y yo lo puedo todo y no, yo no necesito de Dios y yo con mi inteligencia, yo por eso me esforcé. Alguien decía, cada uno se traza su propio destino y esos no son bienaventurados. Esos no son supremamente dichosos. Ahí lo dice Mateo 5:3, los bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya pertenecemos al reino de los cielos. Un día estaremos en la eternidad, pero ya somos parte, y lo explicamos hace 8 días, del reino de los cielos. Ahora quiero terminar esta bienaventuranza para entrar con la siguiente, porque la siguiente los discípulos también lloran. Pero quiero terminar recordándoles que Apocalipsis 3:15 en adelante nos habla de una iglesia, la Odisea. Ya predicamos en el tema y en la serie de la iglesia, pero de una iglesia soberbia, que no era pobre en espíritu, una iglesia que Cristo estaba a punto de vomitarla. Le da la oportunidad de arrepentirse, pero ya estaba a punto de vomitarla, porque le dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa serie? Él conoce todo de ti y de mí, todo. Y así se lo dice a la iglesia de la Odisea, comenzando por el pastor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a la Odisea a esa tibieza espiritual, a esa mediocridad, donde Cristo estaba a punto de vomitarlos, donde Cristo, ya lo estudiamos, estaba a punto de desecharlos? Lo dice el versículo 17, escuchen. Porque tú dices, ellos decían, una cosa es lo que tú digas, lo que yo diga. Y ellos decían, yo soy rico. Y sí, efectivamente lo estudiamos. Era una iglesia materialmente rica. Mira, soy rico, mira, tengo mi coche, mi casa. Es más, dice, y me he enriquecido. Fíjense que ni ahí le dan la gloria a Dios. No dice, gracias a Dios hemos sido bendecidos materialmente. No, dice, me he enriquecido. Y viene la declaración más soberbia. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ya vieron? Ahí está, Apocalipsis 3:17. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Conocen personas así? No, yo no necesito. Mira, necesitas acercarte a Dios. Aún cristianos de pronto, hermano, necesitas que oremos por ti. Mira que te estás apartando, mira, te estás desviando. No, yo no tengo necesidad. Y viene la soberbia. Esos no son los de Mateo 5:3. Esos no son pobres en espíritu. Ahí dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Acá en Apocalipsis 3:17 es totalmente lo contrario. Ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero viene el cómo los veía Cristo, que eso es lo importante que entendamos esta mañana. No es cómo crees tú que estás o cómo creo yo que estoy. Es cómo nos ve Cristo. Y Cristo les dice,
y no sabes, Apocalipsis 3:17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, nada más. Así los veía Cristo, porque así estaban. Ellos se creían ricos, decían no tengo necesidad de nada, y Cristo les dice, mira, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Allá les recomiendo que entren a la serie, ahí debe estar todavía, donde explicamos cada una de estas características que hablan de una persona miserable, soberbia, que sigue así porque no viene a Cristo como pobre en espíritu. La versión Dios habla hoy dice así, Apocalipsis 3:17. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso dice Cristo, ese es el mensaje de Cristo. Yo sé que alguien dirá, ay, pastor, está hablando bien fuerte. Así dice Dios. Así es una persona soberbia que no cree que necesita de Dios, es un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así estábamos sin Cristo, así está la gente sin Cristo, pero cuando reconocimos, Mateo 5:3, cuando reconocimos nuestra pobreza en espíritu, Señor, soy un mendigo, te necesito. Cuando vimos nuestra condición, venimos delante de Él y entonces sí, fuimos y comenzamos a ser bienaventurados, supremamente dichosos. Ahora vamos a la siguiente bienaventuranza, Mateo 5:4, segunda bienaventuranza. Son características espirituales del verdadero cristiano. Bienaventurados, es decir, muy bendecidos, muy dichosos, supremamente bendecidos. ¿Quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Miren, esta palabra llorar, porque todos lloramos. ¿Quién no ha llorado en esta vida? Esta palabra llorar viene del griego penseo y significa una lamentación profunda, una tristeza, un sufrimiento, una aflicción, y pareciera una paradoja, un contrasentido, ¿no? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados, dichosos los que se lamentan, y uno diría, ¿cómo es posible? Pero hoy lo vamos a entender claramente en esta primera parte de los discípulos también lloran. Ahora, aquí en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, y ¿se referirá a este llorar al llanto en general? O sea, yo decía hace un momento, todos lloramos, ¿no? En algún momento de la vida todos lloramos, nacemos llorando, ¿no? Hay unos que lloran pero no les gusta que sepan que lloran, pero lloran en secreto. Hay unos que lloran de todo, vuela una mosca y lloran. Son muy sensibles. Yo no estoy diciendo que esté mal o bien llorar. Otros lloran. Me estaba yo acordando de un amiguito de la primaria, que estábamos en la primaria y había un cuate que le gustaba pisotear las hormigas, sobre todo en junio las de San Juan. Y este amiguito, no el que las pisoteaba, otro amiguito, lloraba por las hormigas que se morían. Y era bien, pero ¿por qué las matan? Pobres hormigas. Lloraba, o sea, la mayoría de la gente lloramos en muchos momentos de nuestra vida y reflexionando, ¿será este llorar al que se refiere Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran? ¿Se referirá a bienaventurados los que lloran al ateo que rechaza a Dios, que llora cuando muere su esposa o un familiar? ¿Se referirá a bienaventurados los que lloran a un hombre que llora porque se le fue el amante? ¿Se referirá a bienaventurados los que lloran? Estaba yo viendo un video de un ladrón, por ahí en el YouTube alguna vez vi, que asaltó a una mujer de la tercera edad y le arrebató el bolso y la mujer cayó y lo agarraron los policías. ¿Saben qué hizo cuando lo agarraron los policías? Se puso a llorar. ¿Será ese hombre bienaventurado los que lloran?
Por supuesto que no se refiere a esas personas que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? ¿A qué se refiere Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran. Para empezar, recordemos que el Sermón del Monte está dirigido a los verdaderos discípulos. Mateo 5:1 y 2. ¿Qué dice Mateo 5:1 y 2? Dice, viendo la multitud, subió al monte Jesucristo y vinieron a él sus discípulos. Ahí están sus discípulos, también viene una multitud, pero ahí están sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién le enseñaba? ¿Para quién eran estas enseñanzas? Para sus discípulos. Por supuesto, Jesucristo quería que todos lo oyeran para que por ahí alguien se arrepintiera de sus pecados y realmente decidiera seguir a Cristo. Pero estas enseñanzas son para discípulos. Entonces, regresando a Mateo 5:4, decíamos que esta palabra llorar, que están viendo ahí en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, significa lamentarse profundamente, una tristeza profunda, sufrir, afligirse profundamente. Ahora, debo decirles que este lamentarse, tristeza, sufrir, no se reduce a lágrimas. Es más, puede haber o no lágrimas y estar yo lamentándome por algo. Estar triste, estar sufriendo. ¿Por qué sufre un verdadero discípulo? Para empezar en el contexto, quiero que leamos Mateo 5:3, otra vez. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando tú y yo nos dimos cuenta de nuestra mendicidad espiritual, de que éramos unos pordioseros, mendigos, apartados de Dios, separados de Dios, venimos, Mateo 5:4, venimos delante de Dios llorando. Y no me refiero, insisto, a las lágrimas. El que verdaderamente se acerca a Dios viene lamentándose, viene afligido. Señor, te ofendí. Señor, perdóname. Viví apartado de ti, te ignoré en mi vida, siendo tú mi creador y ahora sabiendo que eres mi salvador. Es decir, este llorar en primer lugar se refiere a un lamento profundo por nuestra condición de pecado, por nuestra mendicidad, porque somos pordioseros, porque ofendimos a Dios. A esto se refiere primariamente Mateo 5:4, a un quebrantamiento, que te lamentas, te duele haber vivido separado de Dios. Cuando viniste a Cristo por primera vez y te diste cuenta de tu condición de pecado, alguien te dijo, la paga del pecado es muerte, todos son pecadores. Cuando lo entendiste, lloraste, es decir, te lamentaste, te afligiste, hubo un quebrantamiento. Insisto, pudiendo o no haber lágrimas físicas, esta expresión llorar habla de un verdadero lamento y dolor por haber ofendido a Dios en este contexto. Como David, todos conocen el Salmo 51. Léanlo nuevamente en casa. Hoy al terminar, léelo para que vean ahí a un hombre llorando. No sé si había lágrimas, pero estaba lamentándose por su pecado. Les leo 2 versículos. Salmo 51:1. Fíjense a este hombre, al rey de Israel, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos a un hombre, igual que dice Mateo 5:4, llorando, lamentándose, afligido. Si notan el texto del Salmo es una aflicción, una tristeza por haber ofendido a Dios. Eso es Mateo 5:4. Esa persona es bienaventurada, la que se lamenta, la que está profundamente triste por haber pecado contra Dios, por haber ofendido a Dios. Y debo insistir, puede o no puede haber lágrimas físicas, porque las lágrimas no son necesariamente una señal de arrepentimiento, de lamento
de profunda tristeza de haber ofendido a Dios. ¿Cuántas personas se les ha compartido el evangelio? Y muchos les dicen, ven, repite esta oración. Y ahí la repiten y les salen sus lagrimitas. Pero pasan los meses, los años y siguen iguales. ¿Se habrán lamentado por su condición de pecado? ¿Se habrán arrepentido genuinamente? Porque ya estudiamos en esta serie que el verdadero arrepentimiento trae necesariamente un cambio de vida. ¿Cuánta gente no dice, sí, yo repetí la oración, ya soy cristiano, hasta me acuerdo que lloré? Insisto, muchas veces lo que hay son lágrimas de cocodrilo. Hemos hablado ampliamente de esto. La gente se conmueve, y si el predicador hasta le echó estilo a su predicación, pues los lleva a que lloren. Hasta los falsos profetas hacen llorar. Cuando yo estaba preparando hace muchos años la serie de los falsos profetas, les voy a confesar algo. Fue una tarea, Dios me llevó a... yo no me dedico a ver a los falsos profetas y andar en ese tiempo, pues sí lo hice porque Dios nos llevó a advertirle a la iglesia de los falsos profetas, y de repente hay unos bien sentimentales que los escucho, sí me sacaron una que otra lagrimita unos de ellos, la verdad, porque hasta le ponen musiquita, ¿los han visto? Musiquita de fondo, a ver ustedes, y sale mucha gente llorando. Pero ¿habrá habido arrepentimiento? ¿Se habrán lamentado genuinamente de su pecado? Como en el Salmo 51, donde vemos a David llorando, afligido, lamentándose. Tanto que dijo en el Salmo 51:8, fíjense cómo terminó diciendo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, cuando estuvo en su condición de pecado, claro que no había ningún gozo, y vino y se lamentó, y sabía que solo Dios le podía hacer vivir el gozo y la alegría que trae el perdón de pecados. Esos son los bienaventurados y dichosos. Mateo 5:4. Es el pobre en espíritu que se lamenta de su condición, que le duele haber ofendido a Dios. El cristiano, el discípulo llora por haber ofendido a Dios, por ver su condición. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, con la santidad de Dios, con mi condición de pecado, viene un quebrantamiento, viene un llorar, una lamentación, una tristeza profunda, que es justamente la que nos lleva al arrepentimiento. ¿Me explico? Un día Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y fíjense lo que les dice, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, entristecidos, sino porque fuiste contristados, escuchen, para arrepentimiento. Hay quien se entristece, pero no dejan de ser lágrimas de cocodrilo, no deja de ser un remordimiento. Pero Pablo estaba gozoso porque a los que les escribe ya en la segunda carta dice, estoy gozoso porque se contristaron para arrepentimiento. Cuando tú te enteras, ¿verdad?, de un amigo, un familiar al que le compartiste, te encuentras a un amigo de la infancia y sabes que vino a Cristo arrepentido, puso su fe en Jesús, su vida cambió, ¿a poco no te gozas de que fue contristado para arrepentimiento? ¿No? Entonces dice Pablo, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Ese es el verdadero lamento, el llorar que delante de Dios es reconocido. Dice, porque habéis sido contristados, escuchen, según Dios. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y vean el versículo 10. Porque la tristeza, el contristamiento, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Ese es el lamentarse, el reconocer nuestra condición cuando venimos delante de Dios. Señor, soy pecador, perdóname. Y venimos
y nos tomamos de la gracia de la cruz, de la gracia de la salvación y recibimos su perdón. Esa es la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Esos son bienaventurados, los que lloran, los que se lamentan, los que tienen esta tristeza que es según Dios. Porque dice aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay otra tristeza. Yo le llamo remordimiento. Mucha gente le duele, y si hice esto algo malo, uy, si la cruda, uy, si ya me tuve que divorciar, uy, ya, etcétera, y le remuerde la conciencia, pero esa tristeza del mundo no produce salvación. Lo que produce es muerte, seguir separado de Dios, alejado de Dios. Por eso insisto, la verdadera tristeza, reconocimiento, lamento de nuestra condición, de nuestro pecado, es la que lleva a esa persona a ser bienaventurado. Mateo 5:4, ahí lo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Voy a hablar más de esto en 8 días, pero escuchen a continuación. El mayor consuelo que recibimos cuando venimos a los pies de Cristo es el consuelo de ser perdonados. Una vez que venimos a Cristo llorando, es decir, lamentándonos por nuestra condición, el mayor consuelo que podemos tener es haber sido perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Fueron clavados en la cruz. Y en ese momento viene un consuelo eterno, así le llama la palabra de Dios. Se te quita todo el peso del pecado. La gente sin Cristo, así vivíamos, con la carga de nuestro pecado, de la mentira, de la avaricia, de tantas cosas que hicimos separados de Dios. Pero cuando venimos delante de Dios y lloramos, insisto, nos lamentamos, reconocemos con tristeza el haber ofendido a Dios, en ese momento viene el consuelo del perdón. En ese momento, como dice aquí Mateo 5:4, somos bienaventurados, porque al sentirnos verdaderamente afligidos por nuestros pecados, recibimos, gracias a la obra de la cruz, el perdón de pecados. Miren cómo dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Escuchen, porque esta consolación tiene una característica. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual, escuchen lo que pasó en nuestra conversión, nos amó y nos dio, aquí está la clave, consolación eterna. No es alguien que te dice, ya va a pasar. No, al ser perdonados, nuestra consolación es eterna. Él no dijo, te perdono, pero y vuelves a fallar y ahora sí. No, es una consolación eterna. Otro principio de la seguridad de la salvación. Pero ya ven cómo es la consolación de Dios, es eterna. Cuando tú y yo venimos arrepentidos de nuestros pecados, su gracia nos alcanza, su gracia nos perdona. Y esa consolación, dice aquí la palabra de Dios, es eterna. Por eso dice el 17, ahí mismo, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Pero qué nos dio Dios? Consolación eterna. Cuando afligido, lamentándome por mi condición de pecado, vengo delante de Él, viene la consolación eterna. ¿Cuántos esta mañana han sido consolados eternamente? Si yo me sé perdonado por Dios, es decir, he resuelto mi mayor problema de toda mi vida, puedo vivir con ese consuelo eterno. Pase lo que pase, yo sé que si Dios dice hasta aquí llegaste, ya te quiero conmigo, y hoy Dios decide que muera en la circunstancia que su soberanía lo permita, sea por enfermedad, sea por inseguridad, sea por vejez, sea por lo que sea, si Dios me llama a su presencia, yo ya tengo el consuelo eterno, el consuelo del perdón. Amén.
Eso es Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Es claro, pues, el sentido primario de esta segunda bienaventuranza? El ser consolados cuando reconocemos nuestra miseria, cuando nos lamentamos, cuando nos arrepentimos. Esa es la mayor consolación que podamos recibir. Ahora dejo las bases para la enseñanza siguiente. Ciertamente, como cristianos que hemos recibido su consolación eterna por reconocer nuestro pecado, nuestra condición, pues hemos visto en la palabra de Dios que además, ya como cristianos, pues pasaremos diversas aflicciones, diversas tribulaciones. La Biblia nos enseña claramente que los cristianos también padecemos, que los cristianos pasamos aflicciones, pruebas. Hay cristianos que padecen hambre, que padecen pobreza, que padecen enfermedades. Hay un sinnúmero de cosas en esta vida que Dios en su soberanía permite y que traen tristeza y aflicción a nuestra vida. Yo les decía hace 8 días que todo pastor debe estar consciente que una de sus responsabilidades es enseñarle a la iglesia con la palabra de Dios a prepararse para el sufrimiento. Un pastor debe estar consciente que tenemos que enseñar con la palabra de Dios a los creyentes, estemos listos para sufrir en cualquier momento, en diversas circunstancias. Pero también decirles una verdad maravillosa. Dice 2 de Corintios 1:4, hablando de nuestro Padre Celestial, dice, el cual, escuchen ahí, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En qué nos consuela? En todas nuestras tribulaciones. La palabra tribulación habla de aflicción, de sufrimiento, de dolor, de diversas índoles. ¿Cuántos hoy tienen una tribulación? ¿Cuántos hoy están atribulados quizás en tu salud, en tu economía? Es una de las más recurrentes. La situación, por lo menos en México y en países de Latinoamérica, es gravísima y está afectando a todos los niveles. ¿Cuántos están pasando tribulaciones? Aquí hay una promesa. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, lo cual me hace ver que los cristianos también sufrimos. Los discípulos también lloran, mis hermanos. Jesucristo dijo en Juan 16:33, con toda claridad lo sabemos de memoria: en el mundo tendréis aflicción. No es una probabilidad, no dijo tal vez, miren, en el mundo tendréis aflicción. Pero por eso nos dio su palabra, por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos están pasando un sufrimiento por esta pandemia? Que es real, mis hermanos. Que la gente está muriendo, más de 1,500 personas diarias mueren todos los días en México. Hay que cuidarse, hay que protegerse, pero hay varios afectados, pero también gracias a Dios, aquí en la iglesia Dios restaura hermanos y hermanas que han salido victoriosos. Hasta el momento así ha sido la voluntad de Dios. Pero pasamos aflicciones, pero somos bienaventurados porque somos consolados por Dios. Miren, 2 Corintios 1:3, regresemos un versículo. Fíjense lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Es Él tu Padre Celestial? Bueno, aquí dice la Biblia que Él es el Dios de toda consolación, o como dice la versión Dios habla hoy, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, y miren qué buena traducción, y la fuente de todo consuelo. ¿Ya vieron? Qué maravilloso saber que hoy me puedo acercar a Dios sabiendo que Él es la fuente de todo consuelo. Él es la fuente de
todo consuelo. Si hoy como hijo de Dios necesitas ser consolado, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ahí está, 2 Corintios 1:3, se los vuelvo a poner. Él es la fuente de todo consuelo. Hoy estás sufriendo, hoy estás pasando tribulación. Hoy puedes, como hijo de Dios, como cristiano de adevera, acercarte confiadamente para que Dios, que es la fuente de todo consuelo, te dé consolación. Por eso dice el 4, el cual nos consuela, es decir, nos consuela se refiere a los cristianos, al verdadero discípulo de Cristo, al que verdaderamente ha nacido de nuevo. Es decir, este consuelo no es para todo el mundo, debo ser claro, ¿no? Porque el mundo sin Cristo no tiene consuelo, el mundo sin Cristo vive apartado de Dios. Dios no puede consolar a la gente que pasa tribulaciones apartados de Él. Y la palabra tribulación, insisto, ya la conocemos: presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. ¿Y quién consuela a sus hijos? El Dios y Padre de toda consolación. Entonces, es claro que Él consuela a sus hijos. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y escuchen además lo que podemos hacer, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Si tú estás pasando una tribulación, lo primeritito es que por la gracia de Dios hoy tienes acceso al Padre Celestial. Acércate a la fuente de todo consuelo, ora a Dios, clama a Dios y serás bienaventurado tú que sufres, porque Él te consolará. Pero mis hermanos y hermanas, en este versículo dice que también nosotros podemos consolar a otros hermanos en Cristo. Es decir, si estás pasando una tribulación, háblale al pastor, háblale a los hermanos en Cristo: hermanos, estoy en esta necesidad, oren por mí, como lo han hecho varios hermanos y hermanas que han tenido este problema de este virus y hemos orado, o problemas económicos, y buscando el consuelo de Dios. Y voy a hablar más ampliamente qué es el consuelo de Dios en 8 días. Pero ¿cuántos están pasando tribulaciones? Tú y yo podemos ser consolados por Dios y consolar a otros. Ahora, ¿será que esto me da la capacidad de consolar a la gente sin Cristo? No podemos consolarlos. La gente sin Cristo no tiene consuelo de Dios. ¿Cómo esa gente puede tener el consuelo de Dios? Bueno, compartamos el Evangelio. Y si ellos, humildes de espíritu, reconocen su necesidad de Dios, se lamentan por su pecado, se arrepienten y creen en Cristo, en ese momento Dios es su Padre, y como Dios su Padre es fuente de toda consolación, tendrán consuelo. Pero sin Cristo no tendrán consuelo. Este consuelo no es para todo el mundo. Este consuelo de Mateo 5:4 es para los discípulos de Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, dice Mateo 5:4, refiriéndose a sus verdaderos discípulos, porque ellos recibirán consolación. Vamos a continuar en 8 días, pero termino con esto. ¿Cuál es el sentido principal de Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es cuando una persona se da cuenta de su miseria espiritual, se lamenta profundamente y viene delante de Dios. Y también Dios en su misericordia nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a dejarle hasta ahí por el día de hoy. Yo te invito a que ahí en tu lugar inclines tus rostros y empecemos a reflexionar sobre lo que vimos esta mañana. Y mientras estamos orando, quizás haya alguien en esta mañana, alguien que esté escuchando esta enseñanza, que vive una vida desconsolado, no tiene consuelo, no tiene paz. Necesitas reconocer tu necesidad de Dios. Necesitas reconocer tu pecado. La Biblia dice que
todos pecamos y estamos separados de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y si tú vienes lamentándote, arrepentido de tu pecado delante de Dios y crees en Jesucristo que pagó por tus pecados, en ese momento recibirás el consuelo del perdón. Serás bienaventurado porque de ti será el reino de los cielos. Serás bienaventurado porque recibirás consolación. Así es que yo oro que el Espíritu Santo hable a tu vida y te pongas a cuentas con Dios esta mañana. Pero también en esta mañana, ¿cuántos de nosotros como cristianos y en estos días finales que vivimos en esta tierra hemos pasado tribulaciones? ¿Cuántos en esta mañana están tristes, preocupados, están pasando aflicciones de diversa índole? Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Acércate al consuelo divino. Lo leímos en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a orar esta mañana, que tú y yo que pasamos tribulaciones, tengamos el consuelo de Dios para ir y consolar a otros, para poder ir y consolar a otros con el mismo consuelo con el que hemos sido consolados. Pero tenemos que hacer lo que estudiábamos el martes pasado: venir delante del Padre Celestial y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Veíamos el martes que la palabra cuidado significa que a Dios le importas, que a Dios le interesas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque sabemos que en este mundo hay diversas cosas que traerán aflicción y traen aflicción a nuestras vidas a causa de la maldad del hombre, del pecado, de que este mundo vive contrario a tu palabra. Pero qué maravilloso saber que podemos encontrar consuelo en ti, que tú eres la fuente de toda consolación. Gracias, Padre Celestial, porque en esta mañana estamos claros que somos dichosos los que sufrimos, los que nos lamentamos, los que pasamos aflicciones, porque tenemos tu consuelo. Hemos tenido tu consuelo eterno en el perdón de pecados, pero tú nos consuelas cada día en nuestras tribulaciones. Yo quiero pedirte por cada familia de esta iglesia local, cada hermano, cada hermana que ha estado pasando aflicciones, tribulaciones de cualquier índole, que encuentren el consuelo que solo tú como fuente de toda consolación puedes dar. Trae consuelo a la vida de mis hermanos y hermanas que estamos pasando estos tiempos que ya los veíamos en la Biblia, pero que ahora que los vivimos vienen a nuestra vida aflicciones, pero hoy saber que somos consolados en todas nuestras tribulaciones nos da paz. Gracias porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque te importamos, porque te interesas por nosotros. Te alabamos y te damos toda la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.